Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Iván, ¿cómo andás? Bien. ¿Me saco esto? Sí, sí, mejor. Bien, sí. ¿Qué Para que se entienda. tal? Esto decíamos que daba la sensación que era bastante más armónico de lo que se podía esperar, al margen de algunos escarceos, el cierre. ¿Cómo lo han visto ustedes? No, era un desafío enorme, era la primera elección siendo gobierno del Frente de Todos. Un Frente de Todos que dio la sorpresa de constituir la unidad que termina derrotando al macrismo, hoy gobernando con Alberto presidente, Cristina vicepresidenta, y ya durante la campaña decían el Frente no va a poder mantener una armonía, una unidad, después decían no van a poder gobernar en armonía, en unidad, y ni hablar, va a haber una interna feroz a la hora de las listas. La verdad que la provincia de Buenos Aires tiene una lista de lujo, encabezada por Victoria, seguida por Dani Goyán, seguida por Marcela Paso, después tenemos a Palazzo, digamos, un cuadro del sindicalismo argentino, de la política argentina, de origen radical, además, y después la tenemos a Agustina Propato, que también hoy diputada en la provincia de Buenos Aires, así que los primeros, y paro ahí, pero puedo seguir una lista de lujo, que además expresa a todos los sectores que componen el Frente. Fue un ejercicio, como siempre, que todo cierre de lista tiene sus bemoles, pero la verdad que orgulloso del trabajo que se hizo, que se terminó, y bueno, muy, muy contento de poder empezar el proceso ya de cuando terminen, bueno, los trámites que comentaban recién, y tengamos las listas definitivas, empezar el proceso electoral en la provincia. Muy conforme. ¿Está bien esto de decir que es una campaña que se la van a poner al hombro ustedes, digamos, el gobernador, en este caso vos, pero Cristina, Máximo, Massa, Alberto? Y los factores del Frente van a estar presentes en esta campaña por lo que vos decías, porque es una campaña muy atípica. Lo mencionó Cristina haciendo un raconto de todas las campañas que atravesó. Es una campaña muy atípica porque estamos en medio de una pandemia. Nosotros estamos en campaña de vacunación. Ayer dimos 1.100.000 turnos y esos son temas que obviamente a los y las bonaerenses le importan muchísimo y que la campaña electoral no va a poder... A veces las campañas electorales ponen en suspenso buena parte de la realidad, excepto las operaciones en contra del gobierno, por lo menos cuando estamos nosotros en el gobierno, de diarios porteños, pero por lo demás la realidad parece concentrarse en la cuestión electoral. Esta no va a ser así porque estamos todavía transitando una pandemia, llevando adelante el proceso de vacunación y con mucha expectativa en el después. Todos esos van a ser elementos de campaña, pero la gestión va a estar muy sobrecargada. Ahí Dani, obviamente, Dani Goyán, tiene, además de todas las cualidades que tiene como militante, además de haber pasado por las que pasó, por haberse comprometido siempre con la política, va a ser un poco el vocero de esto. Yo le pedí a Dani que deje el ministerio a cargo de Nico Kreplak, que fueron un tándem durante la pandemia. Esto es que Kreplak va a ser ministro... Y va a tomar las responsabilidades porque obviamente una campaña requiere de Dani. No, pero cuando sea electo Golan, ¿va a ser formalmente nombrado ministro? Sin ninguna duda, y mientras tanto va a tener a cargo el ministerio, porque la pandemia, bueno, tiene sus... Hoy está, mirá, con respecto al pico, no íbamos a hablar de esto, pero bueno, ves que se mete, hay una pandemia. Es una pandemia, estamos acá, y bueno, bajaron 70% los casos en la provincia con respecto al pico y vacunamos ya más de 9 millones de personas. Son datos muy contundentes del éxito de la vacunación, de este proceso que tiene que ver también con la lucha contra el ingreso de la cepa delta y de cepas más peligrosas. Así que bueno, estamos en eso. Dani es una persona que lo puede explicar muy bien y además porque me parece que fracasó cada uno de los intentos de poner palos en la rueda, de boicotear la campaña de cuidados y después la campaña de vacunación, ya con cosas que eran disparates absolutos, y con voceros muy importantes de los que hoy son nuestra oposición. Déjame hacer un alto ahí porque quiero ir ahora al tema pandemia como capítulo electoral. Hay una particularidad que es, en la lista, digamos, oficial de la oposición, la número 2 es la denunciante del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires en el Plan Cunita, que terminó en una situación
como se esperaba que terminara, digamos, como se sabía al comienzo, que era una causa que no tenía ningún rigor jurídico, pero que avanzó políticamente con mucho vigor en algún momento. Ni siquiera tengo la pregunta, me hace ruido esa situación que habla un poco de los últimos años de la Argentina también. Sí, bueno, una vergüenza, otro papelón más de los denunciadores seriales, de Ocaña, de todo ese juego de los FER contra Daniel Goyán, contra Nico Crepla, contra el jefe de gabinete, que se desbarató, se cayó como un castillo de naipes por su propio peso, pues nunca hubo una sola prueba, bastó que alguien pidiera una auditoría y la tuviera en cuenta para decir esto no tiene pie ni cabeza. Y Dani el otro día contaba un poco las peripecias que se viven cuando sos objeto de esta persecución. Y lo que fue el macrismo, ¿no? Que siguen saliendo, bueno, ahora lo de Bolivia, pero toda la conformación de esa mesa judicial, el alegato de Cristina el otro día en lo del memorándum, un armado destinado no a gobernar, sino a perseguir a los opositores para ver si podían mantenerse en el gobierno. Yo creo que ya es un acto, mira, se hablaba el otro día, lo dijo también Cristina, Alberto retomó el marketing como método político. Me parece que hoy estamos ante un armado de la oposición que ya que más que marketing es prestidigitación lo que tienen que hacer. Esconder el conejo, la paloma, el halcón, todo, y hacer como que nunca pasó nada acá y que somos nuevos, que somos distintos, que es otra cosa. Recurrieron a este enroque, ¿no? A saltar el riachuelo de un lado para el otro. La que fue gobernadora, que no puede hacer campaña en la provincia que gobernó, se va a la capital. El que fue vicejefe de gobierno salta a la provincia. Yo creo que tuvieron varias etapas. La etapa muy, muy violenta, muy agresiva contra el manejo de la pandemia, donde trataron de instalar todo el tiempo que todo estaba mal, sembrar la desconfianza. Y ahora este intento, digamos, en el aire, de vuelta en el aire, decir ahora los candidatos son moderados, no tienen nada que ver con el pasado. Discúlpame, ¿no tienen nada que ver con el pasado? ¿No van a hablar de lo que hicieron cuando fueron gobierno? ¿Van a seguir en el modo consultoría y auditoría y consejo donde dicen, che, yo esto lo hubiera manejado así? El otro día el que fue, no ministro porque lo degradaron, secretario de Salud, en la ciudad, dijo, la verdad que no fue prioridad la salud con Macri. La gente que viene de ese espacio político, incluido Manes, que fue asesor, tal cosa, muy cercano a ese espacio, no van a decir una palabra de que transcurrimos una pandemia. Bueno, Cornejo dijo, Manes no se tiene, la ventaja que tiene es que no se tiene que hacer cargo de Macri y de Vidal. El mérito es que se puede hacer el distraído. El mérito es que puede mentirle a la gente y decirle yo no tengo nada que ver con esta gente, espacio del que forma parte. Por eso creo que estamos ante una campaña donde tanto lo que mencionaba Alberto, que es que no pueden hacerse ni los distraídos ni los desentendidos, ni creo que la sociedad sea tan desmemoriada como para no comprender que los que le piden el voto hoy son los que destruyeron todo antes de la pandemia. Ahora, déjame hacerte un alto, porque no me quiero del tema Vidal-Santilli. Hay un fenómeno bastante singular, que sea, si uno, insisto, tiene como musicalidad lo que fueron los 4 años de Mauricio Macri, que es que Vidal, cuando se va del gobierno, dijo Massa en este programa, tuvo un silencio autocrítico, por llamarlo de alguna manera, pero no fue especialmente crítico con tu gestión. Y ustedes tampoco judicializaron la gestión de Vidal. No hubo denuncias judiciales frente a la gestión de Vidal, como sí había hecho el macrismo con la gestión de ustedes a nivel nacional. Es decir, si uno lo mira no por lo que dicen, sino por lo que hacen, hay un vínculo menos violento, menos agresivo, menos distante que el que parece haber cuando uno los escucha a los representantes de los espacios. No, pero yo hice una campaña, y nuestro espacio hizo una campaña durante 4 años, te diría, recorriendo la provincia y denunciando los efectos del neoliberalismo. Se podrán vestir de lo que quieran, cambiar los globitos por otra cosa, los colores, o recortar el nombre, que ya no son por el cambio y no están juntos, o sea que les queda el por. Pero no sé, creo que esta va a ser una campaña donde realmente, como es una pandemia, pero también es un espacio de reflexión sobre lo que va a pasar después de la pandemia, se va a votar en un Congreso Nacional si va a haber una mayoría, como intentan ellos, neoliberal, ajustadora, antiindustria,
a favor de la especulación, del endeudamiento con el FMI, con los capitales extranjeros, y en la provincia de Buenos Aires me ha tocado gobernar estos primeros 2 años con minoría en la legislatura, en el Senado particularmente, y bueno, con mucha dificultad porque desde el primer día se plantaron, por primera vez en mucho tiempo en la provincia, parece que no querían aprobar el presupuesto, no querían aprobar la ley fiscal tributaria, no querían, porque iban a hacer oposición salvaje, cosa que mostraron hasta ahora, que habrán hecho las encuestas, la primacía del marketing, el focus group, la encuesta, el coaching, creo que sigue presente en todas las etapas de esta fuerza política, que bueno... Santilli dijo, a mí no me coachean para caminar por el conurbano, en respuesta a la acusación de Cristina. No, pero vi la presentación de... Bueno, pero uno ve, ¿no?, cómo son los escenarios, cómo arman las cosas. Y de nuevo, no quiero señalar a Santilli en particular, porque creo que es no el factor político, es la ideología de ese espacio en lo político. Después, en lo económico, en lo político, es guiarse por buscar lo más eficaz para las falsas promesas, para disfrazarse de lo que el electorado quiere oír o cierto público quiere oír. Después, cuando les toca gobernar, gobiernan como vimos 4 años. Y después hay ciertas discusiones que marcaba Cristina el otro día, que también creo que son importantes para dar en la campaña, porque estamos en un momento bisagra. Mira, lo voy a leer textualmente para no cometerlo, porque me pareció muy potente lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner el otro día en Queruclor, en la fábrica donde hicieron el lanzamiento. En una fábrica recuperada por un empresario argentino porque otro se fue durante el macrismo. Discutamos todo lo que hay que debatir, todo lo que hay que discutir, porque esta es la última oportunidad que vamos a tener como país si no encontramos una solución conjunta. No es sopita lo que dijo Cristina, como dice el indio. Es una situación, o sea, es una frase muy potente. ¿Cuáles son esas cuestiones que hay que discutir y a qué crees que se refiere cuando dice de manera conjunta? Yo creo que el macrismo está tratando de hacer la maniobra de prestigitación, te diría, más fantástica si le sale, y yo creo que es muy improbable que le salga, de apretar un botón de reset. Nosotros no tenemos nada que ver con lo que fuimos, nosotros mismos no somos lo que fuimos, no gobernamos, no endeudamos al país de esta manera, y no devastamos el sistema de salud, el sistema educativo, no nada, bajamos de una nave espacial, nos presentamos ahora y tenemos para decir que cuánta gente hay con problemas en este país, al que recién llegamos. Y me parece que no es así. Las cuestiones, bueno, lo que planteó el Fondo Monetario es algo de una magnitud que tal vez la pandemia y la situación en la que todos estamos, y se comprende en pandemia, la sociedad, cada individuo, la cuestión colectiva, todo atravesando una situación absolutamente inédita, con contagios, con muertes, con un virus desconocido que nos puso en situaciones muy límite en las que transitamos. Entonces pareciera que esos debates importantes de salida del experimento neoliberal, que no ocurrió hace 70 años, 30 años, 40 años, ocurrió acá a la vuelta de la esquina, que obvio, la pandemia de alguna manera contribuyó a meternos en un capítulo nuevo y que nos tiene a todos muy alerta y en otra sintonía. Pero estos temas quedan. Hoy tenemos una deuda con el Fondo Monetario Internacional que es 1100% la cuota de Argentina en el Fondo Monetario Internacional. No se dio nunca un crédito así en la historia del Fondo Monetario Internacional, obviamente tampoco en la Argentina. Y el macrismo no tiene nada que ver de cómo lo resolvemos, porque ahora opina que tiene consejos para darle a Alberto de cómo debería negociar la deuda imposible de pagar que ellos contrajeron. Entonces creo que está esa cuestión, está la cuestión del modelo industrial, exportador también, está la cuestión de viejas discusiones sobre la cuestión social en la Argentina. Nosotros siempre fuimos de la línea de trabajo, empleo, producción, industria, valor agregado también en la provincia de Buenos Aires, que es una potencia agropecuaria, además de industrial, valor agregado, producción y exportación. Bueno, ¿y ellos qué son? ¿Cuál es el modelo alternativo que tienen para traernos? O sea, yo creo que hay que discutir lo que dejó el macrismo, la cuestión de la pandemia, porque se han dedicado
a impedir medidas de cuidado, y esto es claro, ahora se podrán hacer los distraídos, pero se dedicaron incluso en la Ciudad de Buenos Aires a desconocer medidas de cuidado del presidente, decretos de necesidad y urgencia, que son leyes. Así que yo creo que hay muchas cosas para discutir y también futuro, porque nosotros venimos a proponer que vino la pandemia, interrumpió los planes, los puso en pausa. Mientras tanto hicimos muchísimas cosas. Pero ahora, ¿cómo va a ser la salida de la pandemia? Me quiero meter ahora en eso. Seguramente la mesa debe tener muchísimas preguntas con cuál va a ser, digamos, de acá adelante, porque además me imagino a una sociedad que si le da el voto de confianza al gobierno, al día siguiente le va a estar demandando las soluciones de ese voto de confianza. Ahora, el otro día estaba con un empresario, 500 empleados en blanco, provincia de Buenos Aires. Y me decía, me pareció interesante el discurso porque no era hay que bajar impuestos, ni tampoco era hay que, viste, protección al palo. Había como, viste, era un medio un tenedor libre en el que agarraba un poco de cada cosa. Y me decía, yo si mañana viene el sindicato y me dice que le tengo que aumentar 50%, le aumento mañana porque a mí me sirve que esa gente tenga guita de bolsillo. A mí, mis costos, decía, el 10% de salario. Claro. Dice, o sea, poquísimo, bajísimo. Producción nacional, te estoy hablando de alguien que sería, digamos, cercano a ustedes, para decirlo de alguna manera, no ideológicamente, sino en términos de proyecto de país. Me decía, ahora lo que me liquida es la legislación laboral. La indemnización, las cargas, esto, lo otro. Tipo que decía cuál era lo que le servía, lo que no le servía. Y hay una idea en ese sector, que es el que tiene una alianza, el empresariado nacional que tiene una alianza natural con ustedes, que tiene ese tipo de demandas que la dicen en voz baja porque están mal vistas. ¿El gobierno está pensando también en eso? ¿En la cuestión laboral, en la cuestión impositiva? ¿O está focalizado en lo que vos mencionabas recién? Y Martín Guzmán, cuando asumimos, empezó a hablar de una reforma impositiva, que obviamente en pandemia es muy difícil. Apareció el impuesto a las grandes fortunas, que es un impuesto extraordinario, que vino a poner también en el tapete la cuestión, obviamente, de una justicia distributiva mejor a través del sistema impositivo, lo que se llama progresividad impositiva. Hay una agenda legislativa muy importante. Recién, hoy hablaba con Máximo, ¿no? Que son leyes que bueno, con el macrismo en el Congreso sabemos lo que votaron. Votaron blanqueos, votaron baja a los jubilados, o sea que una mayoría a la salida de la pandemia no es nada de lo que piensa ese empresario. Porque esos fueron un poco los cantos de sirena, las promesas de campaña. No, él lo que me decía es que lo destruyó la apertura de importación. Bueno, en el macrismo. Sí, claro. Sí, Alberto contaba el otro día, muchos empresarios que te vienen a decirme que durante la época de Macri te decían, ¿para qué vas a producir? Es un lío, trabajadores, máquina, importá y reconvertite, esa famosa reconvertite. Dijeron eso, sí. Sí, una cosa espantosa. Bueno, ese modelo, a la salida de la pandemia, con el drama social, económico, sanitario que nos trajo la pandemia, más lo que traíamos antes de Macri, con ese modelo, ¿de dónde vamos a salir? ¡Pum! Vamos derecho al subsuelo. Por eso creo que está en juego, en el caso de la provincia, esa composición de la legislatura que nosotros necesitamos, que acompañe un modelo de producción, un modelo también de integración de la provincia, son cosas más específicas. Cuestiones que hemos planteado, la identidad de la provincia de Buenos Aires, grandes debates que el macrismo se niega a dar porque no le interesa ni en lo más mínimo, pero que menos todavía vamos a poder dar en una legislatura con mayoría macrista. Y me parece que por más que se cambien de color, por más que un publicista le diga, mira, el candidato no tiene que hablar de tal cosa, tiene que hacerse, digamos, que nació de un repollo para esta campaña y no tiene nada que ver con el pasado, del presente no entiende nada, y a vender futuro, algo como digamos, más orientalista, para no hablar de la realidad. Bueno, me parece que no es eso lo que necesitamos discutir. La agenda es muy amplia, porque Alberto lo planteó también, y creo es a lo que apunta Cristina. Algunas viejas cuestiones, el Fondo Monetario, y la verdad que es una pesada carga que deja Macri. Y creo que se tienen que hacer cargo de eso también y traer soluciones. Y son temas a discutir. Coincide con lo electoral es importante porque nos va a permitir todo esto que te estoy diciendo. Por un lado, de nuevo, plebiscitar el gobierno de Macri, porque ellos tratan de hacer que no pasó nada. Y creo que va a haber que discutirlo de nuevo. Creo que el que vota Macri ya sabe lo que está votando con cualquiera de sus candidatos. Creo también que en la pandemia nos permitió mostrar que dentro de todas las calamidades que significó, y acompañando obviamente a todos
a todas las familias que perdieron a alguien, y todos perdimos a alguien más cercano o más lejano. También sabemos que hubo un Estado, y ahí Dani Goyán creo que dejó todo en la campaña de vacunación y en la campaña también sanitaria que se hizo. Y entonces eso también yo lo veo cuando recorro la provincia, ya lo hago, que se valora, porque se sabe lo que era un Estado que te decía, no te cierro las escuelas y no te abro un hospital nuevo, contra un Estado que, como a los 3 meses de asumir, tuvimos que poner, triplicamos la capacidad de atención en terapias intensivas. No es poco, tampoco uno viene a festejar eso porque es en medio de una pandemia, pero creo que el fortalecimiento del sistema de salud, el fortalecimiento del sistema educativo, lo que se ha hecho lo podemos mostrar con muchísima... ¿Cómo narras lo que evitaste? El colapso sanitario. ¿Cómo haces para que los habitantes de la provincia de Buenos Aires les llegue ese mensaje de evitamos un colapso cuando el colapso no ocurrió? No ocurrió. Mira, yo traigo conmigo, porque además fue algo que nos llevó cuando empezó esta pandemia, que vos recordarás las imágenes televisivas, como cuando uno se pregunta dónde estabas cuando metió el gol el Diego, ¿no? Las de Italia. Sí, uno recuerda, yo recuerdo en la mesa familiar, convocar a todo el gobierno, era un momento y un horario impropio, convocar a todo el gobierno para ponernos a hablar, constituir el comité de emergencia, y viendo las imágenes, yo me acuerdo, me quedó grabado en la retina a médicos o trabajadores de la salud trabajando con una bolsa de residuo en vez de un camisolín, un barbijo. Y provincia de Buenos Aires, 17 millones de personas, no puede faltar un barbijo, mirá qué cosa tan básica, no puede faltar un camisolín, no puede faltar, y bueno, después de eso, la corrida contra los respiradores. Hubo que prohibir la exportación de respiradores porque había una fábrica en Córdoba que por suerte no duró más el macrismo porque quebraba, y entonces para tener producción nacional, porque jeringas se dejaron de producir. Entonces todos esos insumos, entonces todos tenemos el recuerdo de lo que ocurrió en los países más ricos desarrollados del mundo en la pandemia. Y la provincia de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires más precisamente, teníamos todos los números para que lo que después vimos de fosas comunes, de camiones frigoríficos en la puerta de los hospitales, para que eso ocurriera con el estado de deterioro que todos sabíamos. Algunas cosas estructurales, pero después un gobierno que hacía bandera, yo no hablo de hospitales, imagínate de ahí para abajo lo que ocurrió con la salud en la provincia de Buenos Aires. Entonces, creo que la tragedia que evitamos la vimos en la tele, y no es que la vimos en algún recóndito lugar del mundo emergente, subdesarrollado. La vimos en Nueva York, cola de ambulancia buscando un hospital. Por eso creo que no haya pasado en la provincia de Buenos Aires, obviamente es un contrafáctico, pero muy real, muy tangible, porque ese miedo lo tuvimos todos. Ese miedo sano que te lleva no a la parálisis, sino a actuar. Y ahí empezamos a correr con el gobierno nacional, con el gobierno provincial, un equipo de salud que por haber trabajado de esa manera tan compacta, hoy tenemos a Nico Krepla, que en condiciones de asumir esa responsabilidad enorme, porque la pandemia continúa. Claro. Pablo. Mirando la pandemia, mirando el proceso, mirando la elección, la pregunta tiene que ver con eso. Por un lado, uno podría pensar que ya en el 2019 el votante bonaerense votó, o el que eligió al presidente votó o castigó al macrismo. Ya se plebiscitó el 2019. Y por el otro lado está bien esta idea de, bueno, la pandemia es lo que no ocurrió. Ocurrió la pandemia, pero se evitaron dramas mucho más profundos que los dramas que ya significó la pandemia. Uno tiene la impresión que la pregunta que viene o la demanda que viene es mucho más cercana, es una cuestión de supervivencia, de trabajo, de dinero, de bolsillo, y que esa es la discusión que viene. ¿Vos ves que esa es la discusión? ¿Usted, gobernador, ve que esa es la discusión que viene? Mira, no tengo duda, pero quiero decir algo. Después de una catástrofe tan grande como lo que fue el macrismo, no logra la reelección en la provincia de Buenos Aires, que tenían la fija de que ganaban por no sé qué distancia, que María Eugenia Vidal era la candidata imbatible. Bueno, perdieron por una diferencia muy grande, y después de eso uno esperaría que esa fuerza política que fracasó de tal manera, porque no fueron 12 años perder por un punto en balotaje, no fue eso, fue un fracaso que no logra la elección, primera vez en
la reelección en democracia, ni la gobernadora ni el presidente. Uno dice, bueno, y después de eso, esta fuerza política, ¿qué va a hacer? ¿Dónde va a ir? ¿Va a surgir algo nuevo? ¿El radicalismo tomará una personalidad distinta? ¿Se separará de eso? ¿Surgirá alguna otra fuerza de oposición? Y no, yo creo que aprovecharon la pandemia, primero para golpear, porque la gente estaba obviamente muy tomada por la cuestión de la pandemia, y ahora los reyes del camuflaje, los reyes del disfraz, tratando de presentarse como si fueran algo distinto. Entonces lograron que a los 2 años decir que son algo nuevo, que vienen a cuestionar lo que se encuentran, como decía recién, como si hubieran bajado recién de Marte. Y lo que se encuentran es el resultado de 4 años de macrismo, más una pandemia que golpeó a los países más poderosos del mundo y los llevó a tomar medidas. Ahora, esa sensación es, ¿qué ocurrió en el medio? ¿Qué ocurrió en el medio? ¿Qué ocurrió en el mientras tanto para que 1 año y medio después todavía pueda ser un sector política o electoralmente con algún nivel de competencia? Y la otra pregunta también vinculado es, hay una experiencia cercana de que en las pandemias las elecciones son duras para los oficialismos, porque la demanda tiene que ver con los gobiernos, cómo remar o cómo enfrentar ese proceso. Sí, mirá, yo no tengo dudas que son duras para los oficialismos, creo que es una elección muy difícil para todos, para la sociedad, porque tenemos que ir a... no es una de medio término habitual que uno dice se plebiscita, no se plebiscita porque cayó un rayo del cielo, que fue la pandemia, y nos puso a todos en otro canal, en otra sintonía. Fue muy complejo y muy complejo para todos, y uno tampoco, yo puedo hablar de lo que hubiera pasado sí, o de lo que se evitó, pero no puedo decir que la pandemia no estuvo, o que con todas las medidas que se tomaron en todo el planeta, alguien, un solo gobierno, haya evitado que la pandemia existiera. Así que eso lo tenemos. Pero también estamos hablando de futuro, sin duda, porque ya hemos instrumentado y ya hemos diseñado muchísimas herramientas para que la salida de la pandemia no sea con más concentración, no sea con menos empleo, no sea con más importaciones, no sea con más endeudamiento, que la salida de la pandemia sea un empezar de nuevo a llevar adelante lo que nos comprometimos a hacer y lo que ya estamos haciendo. Porque en medio de la pandemia uno también puede decir, apareció el Banco Provincia, que lo habían convertido en una mesa de dinero. Y bueno, fue uno de los prestamistas más grandes a las pymes, a los pequeños. IFE, ATP, Repro, los fondos de cultura. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, junto con el gobierno nacional, estuvo cuidando y cerca de todos, dada la magnitud de la tragedia, obviamente inevitable. Y ahora estamos con esos instrumentos y otros nuevos, haciendo palanca para que la economía arranque y para que arranque sin dejar a nadie atrás. Porque también eso es un drama que podría ocurrir y que como el gobierno está presente, y bueno, se harán los distraídos, pero realmente las medidas neoliberales. Si uno dice, ¿cómo vamos a salir de la pandemia? Bueno, dale, metamos la receta del ajuste, del endeudamiento, del tarifazo, metamos la receta de la apertura indiscriminada del Estado ausente. O sea, ese manual se podría aplicar también para salir de la pandemia. Y todos sabemos ya, por la experiencia de Macri, que sin pandemia destruye todo. Imagínate a la salida de una pandemia. Entonces yo creo que no son cosas divorciadas y creo que a la salida de la pandemia ya estamos mostrando que el camino es justamente producción y empleo, que es lo que había dejado Macri en la puerta de los canales de televisión cuando pasó de ser candidato a ser oficialismo. Ahora, es un tema que seguramente le interesará especialmente también a Estefanía pero cuando uno escucha a Cristina que dice que en Queruclor que los DEG del Fondo Monetario Internacional no van a poder ser utilizados en la producción, en la inversión, etcétera, por la deuda que dejó Macri, da la sensación que es un mensaje político, porque vos podrías usar eso para eso y para los vencimientos con dólares central. Entonces lo que está diciendo Cristina es una decisión de poner en agenda el tema de endeudamiento. Y además, lo digo rápidamente, pero jubila la carta de los senadores, aquella carta que había generado tanta tensión en su momento. Hay ahí una... como en el gobierno en general, en Cristina, en Alberto, vos, etcétera, una incomodidad con una situación que quisieran hacer otra cosa, pero no se sabe si se puede hacer otra cosa? Mira, el Fondo Monetario es una mochila llena de piedras.
haber tomado una deuda de 45.000 millones de dólares, como dijo Alberto, a mí me encantó la frase, en 1 minuto y medio nos endeudó para toda la cosecha por 100 años. Es una cosa realmente que va a haber que revisar y probablemente hubiera sido objeto de más debate, más discusión, si no hubiera habido la pandemia. Pero haber tenido que posponer esas discusiones no hace que sus efectos, sus consecuencias, no sigan presentes en el futuro. Y lo que dice Cristina es estrictamente así. Porque el Fondo Monetario, por ejemplo, dijo en un momento, con 50.000 millones de dólares vamos a ayudar a todos los países del mundo a salir del problema de la pandemia o le vamos a dar un alivio. Y 50.000 millones de dólares para todo el mundo es exactamente lo que tomó un solo país, la Argentina, incapaz de devolverlo porque Macri mismo toma eso en emergencia y después la rifa. La curva de vencimiento de deuda sin la renegociación es impresionante. O sea, Del fondo. Del fondo, sí. Bueno, eso es importante y yo creo que ese puente que hace Cristina... Pero para. Vos fuiste ministro. ¿Creía que no iba a reelegir el gobierno? Porque eso, seas Macri, Cristina, Alberto, Massa, Kicillof, Máximo, no lo podía enfrentar ninguna gestión. Mira, es que hay una especie de, si vos querés, lema del neoliberalismo absolutamente falso, que es que esas deudas nunca se pagan, siempre se renegocian. Entonces no importa el volumen de deuda que tengas, mientras cuentes con la confianza de la auditoría externa, entonces no te preocupes porque no la vas a pagar, te van a refinanciar. Nosotros tenemos un lindo ejemplo. Estaban apostando al mercado internacional. Eso fue la estrategia desde el inicio. Sí, pero el del mercado Macri, internacional les bajó el martillo, Exacto. lo dejó de garpe a mitad de mandato, entonces fueron al fondo, prestamista en última instancia. Claro. Trump hace lo que sabemos por Clever Carone, que hizo para que se le preste a Argentina entre gallos y medianoche. Por eso yo digo, la campaña electoral más grande de la historia, más cara de la historia, que además perdió Macri. Así que, pero la deuda quedó. Macri se fue, pero la deuda quedó. Y lo que creo es que ahí hay una cuestión que es, bueno, mirá, esa deuda te la van refinanciando y se olvidan de la mitad de la cuestión, que es que te la van refinanciando, y apelo a la historia, no al futuro, como pasó en 2001, si ellos quieren y si están de acuerdo con lo que el gobierno va a hacer. Y en general, esas condicionalidades del Fondo Monetario, que es lo que viene gemelo del endeudamiento, es que, bueno, la presto sí, y ahí vienen las condicionalidades históricas del Fondo Monetario. Obviamente, en medio de una pandemia estamos en una situación donde el Fondo Monetario también aparece diciendo, bueno, no es momento para condicionalidades, pero si uno deja una agenda de pagos que implica cumplir con ciertos deberes, esos deberes son los que ya conocemos, porque estoy hablando del gobierno de la Rúa. El gobierno de la Rúa, el problema que tiene es que va a una de esas misiones del fondo y le dicen, y no te voy a prestar, porque si no haces esto, no tenés la confianza en los mercados, no te voy a prestar. Y no era prestarle nueva, era prestarle para pagar el próximo vencimiento. Es decir, que después ya queda todo bajo ese canal de auditoría. Hay otra... Que creo que Macri no le tenía miedo a esa auditoría, porque esos programas de ajuste que el fondo iba a exigir son los programas de ajuste que el otro día oía un candidato del ala blanda, aparentemente, de la Ciudad de Buenos Aires, decir, bueno, había que haber hecho un ajuste más duro y más rápido. Entonces, ese es el programa que ellos tienen en la cabeza, que es un programa que, bueno, que ya ese sabor amargo, la economía argentina lo probó. Si vos querés, fue parte del problema de Alfonsín, cuando termina la dictadura. Yo tengo, esta última semana hubo una novedad muy importante, para la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con la deuda. Finalmente, uno de los acreedores más importantes bonaerenses de la provincia de Buenos Aires aceptó la oferta de la provincia. Más allá de lo que significa para la provincia, hubo un diálogo de que esto podría ser también leído como una señal para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué pensás de esta lectura en función de lo que dijo Cristina ayer también? Porque si hay algo que unió los discursos de los cuatro, de Sergio Massa, el tuyo, el de Alberto y el de Cristina, es
una especie de fila cerrada sobre el tema de la economía, ¿no? Todos hablaron sobre eso, todos plantearon su lectura sobre la pospandemia y qué pasa con el fondo y su lectura actual. Entonces, hay una relación ahí entre este acuerdo de la provincia de Buenos Aires o, te lo pregunto, quizás no, un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por parte del Gobierno Nacional, por supuesto. Mira, no lo veo. Nosotros, o no veo esa relación. Esa relación tan inmediata. Obviamente, todo tiene que ver con todo. Lo que sí te diría es que desde que asumimos en la provincia, el mismo día de asumir y durante la campaña también denunciamos el ruinoso, espantoso y absolutamente mal concebido endeudamiento que dejaron en la provincia en consonancia con lo que hizo Macri en la Nación. Es decir, que en las condiciones en las que dejaron los vencimientos era impagable la deuda de la provincia, con lo cual comenzamos el diálogo con los acreedores, que algunos hubieran esperado que fuera más permisivo, o sea, firmar cualquier acuerdo con tal de arreglar rápido. La verdad que se viene haciendo un trabajo muy serio sobre la base de lo que también planteó Guzmán, de la sostenibilidad de la deuda, que es un poco lo que vos decías, de si uno mira los cronogramas de vencimiento, habiendo arreglado la deuda con privados, que ya no lo hubiéramos podido pagar en este plazo, más la del Fondo Monetario, y bueno, dice uno, si es impagable, ¿cómo vas a firmar? Si es impagable, ¿cómo vas a comprometerte? Eso no caracteriza a nuestra fuerza política, y lo dijo Alberto, yo no quiero arreglar rápido, quiero arreglar bien. Lo hizo la provincia de Buenos Aires, por eso nos vienen castigando, cómo se demora. Bueno, hasta que se llegó a un acuerdo con uno de los acreedores, con el más importante de la provincia, hay otros que lo resisten, eso está en curso, por eso tampoco quiero opinar. Lo que quiero decir es que lo que pusimos como condición, y es una declaración de principio, que lo que se firme sea realizable, porque si no, llegás a lo que planteó Macri. Bueno, firmemos 57.000 millones de dólares a pagar en 4 años, total, si sigo yo, me lo refinancian y aplico ese plan de ajuste. Si el fondo cambió o no cambió, será lo que veremos en esta discusión. Me parece que muchos de los que tuvieron responsabilidad en el fondo, más los que tuvieron responsabilidad en Estados Unidos, ya no están. ¿Te preocupa ¿Te preocupa, perdón que te corte, pero estaba pensando otra de los temas de esta semana también? ¿Te preocupa el movimiento del dólar blue? Sabemos que hay relación entre algunos movimientos del mercado cambiario y las elecciones en Argentina. Sí, bueno, creo que es un instrumento, se ha convertido al dólar también en un instrumento electoral, porque durante los gobiernos, los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina, usaron hasta corridas cambiarias para generar incertidumbre en el marco de una elección. Pero vos fíjate, el macrismo que se presentó como, bueno, yo ahora soy amigo, bueno, meto los mercados adentro del gobierno porque pusieron operadores financieros a manejar la finanza del país, así no fue, como para generar certidumbre, amistad. Ahora, cuando no le quisieron prestar más a Macri, no le prestaron más, de la misma manera que cuando quieren generar inquietud, usan estos instrumentos. Pero me parece que el panorama financiero a nivel reservas, a nivel, bueno, en medio de una pandemia también, muestra a las claras cómo son las cosas. Por eso creo ¿Tiene instrumentos el gobierno para controlar el dólar oficial? Y van a tratar de meter ruido. Y si no es real, va a ser mediático. Entonces, eso ya nos tienen acostumbrados. Y creo que la sociedad argentina, mira, ahora estamos muy médicos, ha generado anticuerpos contra estas cosas de último momento. Ya sabe que nuestra oposición va a tratar de usar todos los instrumentos a la mano para decir esto no, esto no, esto no. Y creo que esto no es justo lo que sí necesita nuestra sociedad. En la provincia de Buenos Aires necesitamos reactivar la economía lo más rápidamente que podamos a medida que vayamos saliendo de la pandemia, obviamente con el riesgo de la cepa estas nuevas, vacunando muy rápidamente y siempre concentrados, focalizados en lo que son los intereses reales, no ni de los dirigentes ni del marketing político, de la sociedad que ha tenido que pasar por una pandemia y lo ha hecho poniendo lo mejor de sí, porque en la provincia de Buenos Aires, obviamente, la tele muestra cada incumplimiento, cada dificultad, cada cuestión, y el macrismo lo amplifica, ¿no? Ahora, bueno, algún consultor le habrá dicho, muchachos,
boicotear todas las medidas de cuidado, la verdad que no garpa en las elecciones. Por eso han tomado puesto los candidatos en la lista, ahora vamos a ver cómo se comportan. Porque como decían recién, el ala dura no perdió ninguna pelea, el que conduce es Macri. Y esto se ve también en las listas, ni siquiera los pudieron sacar de la lista. Por eso esas peleas, es también ese reciclaje que trataron de hacer, pero bueno, cuando vos corres un poquito la mampostería, ahí aparece lo que piensan. Me quedo, estoy medio repetitivo con esto, pero la frase de Cristina es la última oportunidad que tenemos como país para resolver los problemas de manera conjunta. A veces da la sensación cuando uno habla con dirigentes políticos, con empresarios, etcétera, 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 que Argentina no tiene una salida buena. Tiene dos opciones que son malas, las dos, por lo menos dos opciones y las dos son malas. Perdón que sea muy fatalista en este sentido, pero que tiene que ver con cuestiones históricas de confianza, macroeconómica, restricción externa, la cuestión de la inflación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hay tiempo mientras se gestiona para pensar en esas discusiones de fondo de las que hablaba, supongo que hablaba la vicepresidenta en el discurso? Mira, esas discusiones de fondo, la dolarización de la economía. Por ejemplo, economía bimonetaria, no quedó en nada ese llamado de Cristina. Bueno, vos fijate, nosotros venimos proponiéndolo, aún en estas circunstancias. Lo que pasa es que la oposición no se engancha en estas cosas porque quiere discutir en el terreno de la inmediatez. Y la inmediatez, en lo que tiene que ver con la pandemia, es comprensible. Ese malestar que genera la pandemia, en lugar de canalizarlo y convertirlo, como estamos intentando, en ese futuro que necesitamos construir, lo quieren llevar a bronca, enojo, indignación, mira lo que hacen, mira cómo son, mira, borrando al mismo tiempo el emisor y la identidad que tiene. Entonces yo creo que lo que dijo Cristina es muy importante. Nosotros vamos a dar esas discusiones, aún en marco de una campaña y a la salida de una pandemia, porque a la salida de la pandemia estas discusiones se tienen que traducir en decisiones, en cómo se encara la cuestión del endeudamiento externo, cómo se encara la cuestión del posicionamiento internacional de la Argentina, porque las relaciones carnales de Macri nos llevaron a festejar pactos que no existían, cosas, digamos, eso no va más. Vamos a tener que ir a esas cuestiones de fondo. Alberto está dispuesto, Cristina está dispuesto, quienes formamos parte y que tenemos una formación política también, donde vemos que esas discusiones importantes, cuando vienen momentos bisagra como el de hoy, hay que darlas, porque si no todo se va a discutir como, mirá, dieron crédito a tales, pero ¿vamos a tener crédito para el desarrollo productivo o no lo vamos a tener? O lo que tenemos que hacer con la plata es prestarla al 90%, porque hay que fortalecer el sistema bancario. ¿Qué tenemos que hacer? Plantar las posiciones que tienen que ver con la justicia social, generar trabajo con todos los instrumentos que tiene el Estado. Tenemos que tener un Estado presente o un Estado mínimo inexistente a la salida de la pandemia. Ya lo vimos, si en la salud, en la educación, si en la... Obviamente, en el cuidado de también variables económicas y sociales, teníamos un Estado ausente como el que ellos plantearon, la verdad que hubiera sido... Ahora, estas discusiones, ahora le quiero la palabra a Gaby Morini, pero estas conversaciones con la oposición o con los sectores de la oposición que vos consideres que son permeables a este tipo de debates. Puede ser que ocurran cosas en los estudios de televisión y otras fuera de los estudios de televisión. El otro día veía una charla que organizó un sacerdote en la que estaban la negra Graciela Camaño, estaba ahora el director de la escuela Fratelli Tutti Maquieira, pero que era funcionario de la Reta, estaba Carla Carrizo, estaba Guado de Pedro. Es decir, había como una cuestión más ecuménica respecto a la conversación interpartidaria, que muchas veces da la sensación que o uno le genera expectativa, no sin conflicto, con conflicto, pero también con acuerdo, que fuera de los estudios de televisión eso se esté gestando. Sí, ojalá, la verdad que nosotros estamos para dar cualquier discusión en cualquier foro. El problema es que hay una apuesta al marketing muchas veces que es muy vacía, muy superficial, que elude tanto hablar de las experiencias, digamos, ahora el intento del hombre sin pasado, la mujer sin pasado, los candidatos sin pasado, y bueno,
hay que hablar desde la trayectoria que uno tiene. Uno, como bien dijo Cristina, yo fui ministro de Economía de Cristina y uno dice, con aciertos, con errores, discutamos. Porque si no, volvemos a las soluciones mágicas, a las falsas promesas, a las frases vacías, a un poco los aforismos, ¿no? Porque ahora tenemos un candidato que aforismo. Bueno, pero está bien, no lo digo despreciativamente, mientras estemos dispuestos, cada uno con su estilo, pero hacerse cargo y a discutir las cosas importantes, porque si no vamos a tener otra campaña electoral más, donde va a haber tal vez una división del trabajo, ustedes decían policía bueno, policía malo, algunos candidatos tirando tosca y otros diciendo no, y bueno, yo soy el futuro, no vengo de ningún lado, no conozco a nadie y los voy a llevar por las verdaderas alegrías. Bueno, pero eso me parece que Cristina tiene mucha razón. Hagamos las cosas seriamente, discutamos en profundidad y seriamente porque estamos en una alternativa compleja. Estamos saliendo de una pandemia donde va a haber que tomar decisiones fuertes y bueno, esas decisiones requieren un respaldo y sobre todo una discusión franca y profunda, porque si no esas discusiones después se cuestionan exteriormente. Porque las decisiones difíciles no tienen como resultado Disneylandia. Tienen como resultado caminos y transiciones sí. y un tránsito difícil en donde la sociedad tiene que saber qué es lo que está pasando. Gaby. Gobernador, la comparación más inmediata siempre es a escenarios como los de 2019. Pero ¿qué tanto se parece el proceso que vamos a vivir ahora al 2017, cuando ya, si se quiere, el macrismo había desplegado gran parte de lo que iba a ser su ADN de gestión, tanto en la provincia como en Nación? ¿Cuál es la diferencia o por qué no sería un proceso similar al de 2017, donde uno, si se quiere, en la provincia no le fue tan mal a la gestión plebiscitada de Macri en aquel momento? Y el segundo punto es si nota a los intendentes más comprometidos que en aquel 2017 ahora para jugar un apoyo pleno a la gestión del gobierno nacional y a la provincia, claro. Yo creo que la unidad está muy fuerte, que pese a todas las apuestas que había, pese a todos los intentos, pese a buscar, llamemos, sembrar cizaña, mostrar fisuras, la unidad está muy robusta. Creo que eso se mostró en la foto del otro día, más allá de que fue en una fábrica y algunos elementos que uno puede ver, los propios discursos con los candidatos de capital, con los candidatos de provincia, mostrando la unidad como una fortaleza. Después, obviamente, todavía falta y hay tiempo para ver cómo cierran las cuestiones, pero creo que se ha mostrado esto como una fortaleza. Creo que la sociedad pide eso de nosotros. Creo que la oposición no lo ha podido mostrar, porque evidentemente tienen que esconder a Macri lo más que puedan, aunque los conduzca. Entonces, no pudo mostrar eso ni siquiera de cara a los armados. Y me parece que hoy, por eso hay que dar esos debates profundos, hay que, obviamente, tener memoria. Creo que se va a votar para adelante, pero con memoria, que votar a los que destruyeron un país, para que ahora, después de haber hecho eso y después de la pandemia, digan qué hacer, va a ser muy difícil. Y después creo que si esos debates profundos se quieren dar, quienes son neoliberales tienen que explicar lo que hicieron, porque es imposible hablar desde la nada. Ahí es donde digo que se une un poco la discusión para adelante con lo que ocurrió en el país, porque no puede venir Macri y decir, no, el endeudamiento y la fuga no son la solución. La solución es o hablar del impuesto a las ganancias cuando prometió bajarlo, lo subió y después ahora vienen como si nada. Entonces creo que nosotros nos hacemos cargo de esa trayectoria para discutir para adelante. Nuestro modelo productivo, nuestro modelo industrial, nuestro modelo que también no plantea un dilema entre mercado interno y exportación, sino abastecer el mercado interno a precios razonables y después exportar. Todas estas cuestiones son las discusiones que hay que dar. Y después lo que vos decías de 2017, a mí me parece que es una elección distinta porque es distinta a todas. Ahora, dado que estamos en pandemia, también tenemos que discutir qué hubieran hecho ellos en esta situación, porque se dedicaron a decir las vacunas no, porque son de Rusia. Y mirá, algo más ignorante y más dañino que eso, entonces se van a tener que hacer cargo también de lo que hicieron durante la pandemia, lo tienen que explicar. Nada más, digo, sin chicanas y nada, pero no podemos cada 10 días, porque un consultor les cambia el libreto, decir, bueno, estos que hace 10 días decían esto, ahora son
a favor de los cuidados, a favor de las vacunas, vacúnense por favor, nunca hicimos un juicio por envenenamiento. Y si ese juicio por envenenamiento era parte de un sector y no del otro, y tarde piaste. También tendrían que haber ayudado un poco más. Ahí la campaña, el discurso de campaña, al gobierno se lo dejó servido en las declaraciones de Rubinstein que vos mencionabas anteriormente. Gracias por el tiempo. Hemos abusado ya de él. No, un gusto. Y creo que los candidatos, bueno, con Vicky nos reuniremos estos días para afinar, pero realmente yo veo un grupo que va a poder representar muy bien al frente, explicar muy bien lo que hicimos y también mirar mucho para adelante y explicar lo que queremos hacer de cara a la reconstrucción, al renacimiento del que yo hablaba después de este periodo tan complicado para todos y todas. Gracias, Axel. Gracias a usted.